recordar, ahora vamos a tener un nuevo esquema para el próximo mes. Ya arrancamos desde la próxima semana, en realidad. La próxima semana vamos a tener el día 28 ya un nuevo segmento que se llama Emprendimientos. ¿Qué es ese curso de emprendimientos? Los emprendimientos es un esquema que estamos realizando para gestionar nuevos proyectos. ¿Cuál es la principal pregunta que me hacen la gran mayoría de usuarios, los futuros importadores y las empresas? Me dicen, Rubén, yo tengo un dinero, pero no sé en qué invertirlo, cómo gestiono algo o cómo creo un negocio. Entonces, estamos haciendo un segmento que se llama Emprendimientos con rubros específicos. El día 28 ya de este mes, el primer emprendimiento que estamos haciendo es importación de juguetes para la campaña navideña. Muy recomendable. ¿Qué es lo que quiero decir? Digamos que tú estás haciendo otro producto, digamos motores, que no tiene que ver con juguetes. Lo bueno es que en este tema de emprendimiento vamos a tocar desde cero. Es como una importación paso a paso, ¿no? Y que va a incluir específicamente los temas. Entonces, si realmente estás interesado en hacer un negocio, te recomiendo que veas los emprendimientos. A partir del mes de agosto, ya, todos los viernes vamos a tener un tema de emprendimientos, ¿no? Vamos a tocarlo también con más de un ponente. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? Para que tú veas diferentes puntos de vista. Yo también siempre he recomendado, ya los que me conocen, tengo ya más de 3 años en el rubro de la enseñanza, ¿no? 15 años en este rubro de las importaciones y exportaciones. Entonces, bajo un perfil, bajar diferentes versiones, no solamente de un ponente. Siempre te voy a recomendar que veas otras opciones y es parte de un negocio cuando uno lo realiza. Y dentro de esas otras opciones, esa otra opción vendría a ser de otros ponentes. Esperemos un momento, voy a ponerme en contacto con un momento, chicos, parece que se cayó la señal. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Si me pueden confirmar, me pueden escribir por el chat para si es claro. Les agradecería enormemente. Bueno, quien les saluda ha trabajado en 2 agencias de aduanas grandes y ya con el tiempo decidimos pues poder abrir un propio operador para atender a clientes pequeños al inicio, ¿no? Actualmente brindamos, como indiqué inicialmente, servicio de agenciamiento de aduana en todos los regímenes: importación para el consumo, exportación definitiva, admisión temporal, dependiendo del requerimiento del cliente, ¿no? También damos el servicio de transporte y el servicio de carga desde cualquier punto fuera del país y por cualquier aduana de ingreso aquí en Perú, ¿no? Dependiendo también que se cumpla con la documentación necesaria para poder aplicar los regímenes del caso, pues, ¿no? En este caso, para el tema de la importación de China, quería empezar comentando acerca de que, bueno, el 31 de agosto se entra en vigencia la versión 8 del procedimiento INTA-PG 01, importación para el consumo. Actualmente estamos en la versión 7. Una única modificación que hay es el tema de la numeración anticipada de las declaraciones de aduanas, ¿no? Antes de la llegada de la nave al puerto de Perú, debemos numerar las declaraciones de aduanas, pagar los impuestos, esperar el canal y, según ello, hacer el control documentario, físico, proceder con el retiro de la carga, pues, ¿no? Pero tal vez nos puedas explicar un poco acerca de justo ese proceso, porque he notado en varias de nuestras conferencias
que algunos tienen muchas dudas sobre eso. O sea, decían, ¿cómo es que tengo que hacer todo anticipado? ¿Cuál es Ahí, mi labor como importador? O sea, ¿dónde entro a tallar yo como importador y dónde entra a tallar lo de la agencia en sí? O sea, esa diferencia creo que debería ser muy importante que dar para poder estar todos en la misma página, ¿no? Por así decirlo. perfecto, perfecto. Justamente cuando Rubén me invitó, la idea era hacer un tema más de un ida y vuelta en preguntas, ¿no? O sea, probablemente todos los que nos estén escuchando, muchos ya conozcan acerca de la norma, solo que toda exposición siempre se empieza con la base legal, ¿no? Pero haciéndolo así con ida y vuelta va a ser un poco más dinámico. Con respecto a lo que me comentas, efectivamente, ¿no? Vamos a ponernos del lado del importador. Yo compré en China $5,000 de un producto X, ¿correcto? La norma dice que tú tienes 15 días antes de la llegada de la nave para numerar la declaración de aduanas. Entonces se coordina con el importador, le pedimos la documentación, hasta inclusive nosotros coordinamos con sus mismos embarcadores o proveedores para que nos envíe la documentación con anticipación, gestionar las proformas del caso para que los importadores puedan provisionar el dinero del pago de los impuestos, ¿correcto? Entonces, y previo a la llegada de la nave, hacer la numeración y pago de los mismos, ¿no? ¿Qué tanto cambio hay entre las versiones anteriores y las actuales? Pues el desembolso del efectivo, ¿no? Porque al importar pagas bien 15 días antes o 15 días después. El desembolso del efectivo es un poco el tema que la SUNAT está ahora hasta cierto punto cambiando los procesos para obtener más liquidez ¿no? Previo a las llegadas de las cargas, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno, ya son directivas de SUNAT. Lo que queda es siempre previo a importar, o sea, inclusive antes de comprar, hacer la corrida de los costos, ¿no? Por ejemplo, con los clientes que nosotros trabajamos, normalmente nos dicen, oye, tengo 2, 3 pallets para traer de 3, 4 proveedores, que era otro tema que quería exponer, ¿no? La consolidación de proveedores. Nosotros podemos informarle a los importadores de que pueden comprar a 2, 3, 4 proveedores, consolidar para el tema del ahorro de los gastos administrativos y por ahí algún que otro coste logístico al momento de la importación, ¿no? Mucho se recomienda eso porque hay gente que trae 5, 7, 8 mil dólares, 10,000 dólares, y lo más importante es que los números les sean claros, se pueda hacer el mejor ajuste para que se sigan animando a importar, pues, ¿no? Y toda la cadena de negocio continúe. Entonces, el importador lo que tiene que hacer siempre es, previo al embarque, hacer su corrida de costos, conocer bien los números que tiene que pagar, bancarizar. Eso es un paso importante, ¿no? Toda compra a China o, bueno, cualquier al exterior, es importante bancarizarla. Siempre mediante un SWIFT bancario, ¿no? O sea, los pagos con Visa, PayPal, todos esos normalmente es observado por SUNAT. El SWIFT bancario es lo más recomendable para tener una buena base frente a cualquier observación de valoración por parte de SUNAT, que nos ha pasado muchas veces. Entonces, siempre le sugerimos a nuestros clientes, a los importadores, que al momento de pagar sus mercancías, porque, bueno, hay una serie de negociaciones, hay veces hay mercancías que otros importadores las han traído por precios superiores, pero haciendo una bancarización correcta, detallando inclusive el número de proforma, factura, nos permite a nosotros pelear valores para que no haya ajustes. Ah, ¿Sí me ok. escuchan así? Sí, sí, te estamos escuchando, todo muy bien. Eh, Eh, Acá también hacen una pregunta acerca de si esto es, y esto es justo de lo que te hablaba, ¿no? Que no todos lo tenemos muy claro, y es el tema de si estas normas de despacho anticipado son para todo tipo de cargas, tanto contenerizadas, desconsolidadas, courier. sí, sí, Es así? ¿O sí, hay sí. un orden Toda nada más? la norma aplica para todos. Bueno, hay una excepción, ¿no? Para el tema de los pagos, de las numeraciones anticipadas, la excepción es con respecto a las mercancías de importación restringida o prohibida. Esa sí puedes numerar cuando llega la carga y pagar los impuestos porque requiere de permisos, ¿no? Entonces, solo para eso es la excepción de la norma. Pero el resto, tú traigas contenedor, carga suelta o por courier, siempre y cuando supere los $200 que empieces a pagar impuestos, eh, todo hay que hacer numeración anticipada, ¿no? 15 días como
la norma te dice que tú tienes 15 días de anticipación para numerar previa a la llegada a la nave, para numerar la declaración de aduanas y hacer que el importador pague, ¿no? sus impuestos y poder obtener el control, ¿no? El canal de aduanas. Entonces, ese cambio sí sé que ha afectado bastante a los importadores porque son 15 días que le resta a su cadena para justamente, no sé, hacer caja, ¿no? ¿Sabes? Poder buscar Claro, métodos de pago, o sea, a muchos les ha afectado y no crean, por ejemplo, las grandes que tienen un circuito de caja distinto al de un pequeño, importaciones que ya estaban en camino y que saben que ahora tienen que pagar con anticipación, que por ejemplo pueden ser cientos de miles, les afecta bastante, pero bueno, al final les IGB y la SUNAT te dice, ¿no? Como tú al momento de vender vas a hacer tu match contra tus compras, ¿no? Entonces, en verdad, esto no te tiene por qué afectar, ¿no? Pero eso es la apreciación de SUNAT, sin embargo, a las empresas y la caja fiscal, pues, les es importante y es liquidez que está saliendo, ¿no? O sea que es una rueda que ahora todos los importadores van a tener que acostumbrarse poco a poco porque, bueno, ya la norma la han cambiado, pues, ¿no? Justamente para poder que tributen con anticipación y el Estado pueda tener más arca, pues, ¿no? claro. También creo que mencionaste hace un momento el tema de que cualquier importador puede comunicarse con ustedes y ustedes pueden hacer un pick-up de varios proveedores. ¿Exacto? Sí, exacto. Esa es una de las fortalezas que tiene nuestra empresa. A muchos de nuestros clientes les hemos demostrado de que inicialmente les habían informado que solamente podían hacer pick-up y embarque por proveedor un BL, ¿no? Pero es posible consolidar dos, tres proveedores, ¿no? Y hacer un solo embarque desde el mismo puerto hacia Perú, ¿no? Como le digo, justamente esa es la idea de que se pueda hacer algún tipo de descuento al momento de los pagos de los costos logísticos aquí. Porque bueno, nosotros tenemos todo el circuito negociado, ¿no? Ese es el problema también cuando compran CIF. Muchas veces cuando las compras son CIF, los importadores piensan que están pagando un flete internacional cómodo, pero al no negociar sus tarifas aquí en destino o bueno, en Perú, muchas veces aplican tarifas de lista y lo que pensaron que iban a ahorrar en el flete, están pagándolo dos veces en los costos logísticos, ¿no? Entonces, siempre nosotros pedimos de que, claro, se puede comparar siempre, ¿no? Pero pedimos de que nos permitan participar de las cotizaciones, ¿no? Para hacer que nuestros clientes hagan compras o FOB o Edward, ¿no? De tal manera de que nosotros podamos hacer el flete siempre compitiendo, ¿no? Y haciendo una cotización integral en lo que es cargas LCL aquí en Perú, pues, ¿no? También sucede de la misma manera con los fulls, ¿no? Ujú. Eh, tenemos negociaciones con dos, tres almacenes y justamente la idea es no dispararnos en los precios para que los importadores puedan seguir animándose, ¿no? Exacto. Uno, a que nos puedan optar por nuestros servicios y dos, hacer la comparación en los costos, pues, ¿no? O sea, si es que en algún lado nosotros podemos dar la mano en que pueda mejorarse, no, el número, o sea, siempre estamos dispuestos, ¿no? Y esa es una de las fortalezas que nuestros clientes siempre nos reconocen, ¿no? Oye, sí, siempre están pendientes, ¿no? O sea, porque verdaderamente nosotros hacemos servicio de aduana, fletes, ¿no? Transporte, ¿no? Entonces tratamos de que no se disparen mucho porque nos ponemos, ¿no? Digamos, en la posición de los importadores, ¿no? Que siempre buscan, pues, ¿no? De por A o B motivo o mejorar las operativas para que también le mejoren los números, ¿no? Claro, definitivamente siempre es buscar un ganar-ganar para ambos, ¿no? Tanto para el importador como Esa, para la agencia. a nosotros nos ha resultado bastante, es más, hemos fidelizado a algunos otros clientes que al principio eran incrédulos, ¿no? Como, bueno, sabes que este mercado es bien amplio y pasan de todos como en todos los mercados, pero poco a poco hemos ido fidelizando varios clientes en la que nuestra operativa les ha convenido y les ha gustado bastante, ¿no? Y bueno, también tratamos de dar mucho servicio personalizado, ¿no? No tener tanto volumen porque pierdes el servicio, ¿no? O sea, siempre que todo sea medido justamente para que los importadores pues no se sigan animando a traer con nosotros, pues, ¿no?
Claro, ¿y qué tal es la presencia que tienen ustedes a nivel internacional? Tú me dices que ya tienes básicamente todo Sí, negociado, o sea, yo puedo nosotros, importar con ustedes de cualquier lugar del mundo. sí, principalmente tenemos dos agentes fuertes, ¿no? En China y uno en España. Ok, Eh, y el de España, bueno, nos da el soporte para Europa en todos los puertos comerciales, pues, ¿no? Porque nosotros ganamos una licitación para ingreso en la obra de Talara. En Talara, la ampliación de la refinería, una de las contratas más fuertes es nuestro cliente, entonces nosotros tuvimos un buen tránsito y eso nos abrió mercado por Paita, ¿no? Desde Europa, vía el puerto de Paita, hacemos aduana en Paita y entregamos mercadería en Talara, ¿no? Entonces eso nos abrió, con ese tránsito nos abrió bastante ese mercado y pudimos mejorar mucho las tarifas y hacer muy, muy competitivo ese puerto. De la misma manera pasó con China, ¿no? Tenemos un agente que nos apoya bastante, nos da bastante backup de la recepción de las cargas y mantenemos al cliente bien informado, porque bueno, las importaciones en China en verdad no es que sea mucha historia, ¿no? Más que todo es armar una operativa en función al Incoterm de compra. Entonces, va por ahí, ¿no? Dependiendo del importador que Incoterm quiera. Por eso siempre pedimos de que a los que compren SIF nos permitan comparar, que comparen nuestros costos, ¿no? O sea, ok, tú probablemente tienes algún proveedor que diga, yo le compro SIS porque tiene un buen flete, listo. Déjame competir, ¿por qué? Porque yo te ofrezco acá, aquí en Perú, el costo logístico negociado, ¿no? A comparación de cuando tú compras SIF y te mandan a cualquier agente que consignen acá y que tú no hayas negociado previamente y te apliquen tarifa de lista, entonces, como indiqué anteriormente, muchas veces esos ahorros que tú estás pensando se está haciendo, verdaderamente lo vas a gastar aquí, ¿no? Es mejor tener el circuito cerrado para poder mejorar los números en las importaciones. ok, genial. Listo, o sea, me parece o sea, una gran fortaleza que o sea, esté bien posicionado tanto en China como en España, porque bueno, en España es una puerta a toda Europa mucho más fácil, ¿no? Otra Sí, pregunta, tenemos una pregunta aquí sobre el tema acá, Sebastián, y creo que Rubén en épocas, bueno, en otras conferencias también lo ha mencionado, es el tema muy importante que es el tema de almacén, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca, o sea, qué tan competitivos pueden llegar a ser en los costos de almacén? a ver, en el tema de los consolidados, frente a las tarifas de lista, por ahí, dependiendo del volumen, yo creo que por lo menos tenemos un 10 a 15% de diferencia, ¿no? Más o menos, por dar un número, ¿no? Habría que ver también los volúmenes, ¿no? Y una serie de factores. Eso es en el tema de los consolidados. En el tema de los fulls, eso habría que ver bien en función a cómo quiere la operativa del cliente, porque lo más importante sería hacer siempre descargas directas, ¿no? Para del puerto hacer las entregas directo en los almacenes de los clientes, ¿no? Y no gastar en el traslado a los depósitos temporales, a menos que haya alguna otra condición, ¿no? Que, por ejemplo, el importador no tenga espacio o, bueno, alguna maniobra de descarga que no se pueda hacer, ¿no? Digamos, alguna operativa especial, ¿no? Pero siempre lo más ideal es hacer el retiro de las cargas de los puertos para justamente evitar esa atracción del puerto al depósito temporal, siempre y cuando se cumpla, ¿no? Con la documentación y todo, pues, ¿no? Claro, definitivamente. A ver, creo que Aquí está, Rubén ya entonces el volvió. proceso, una vez que elijo mi producto, debería de contactarlos ustedes y poder coordinar el transporte internacional. Sí, a ver, por ejemplo, sobre ese caso, si cuando tú haces una compra en China FOB, podrías contactar con nosotros, somos agentes y también hacemos servicio de aduana y tenemos unidades propias, ¿no? Furgones y plataforma de contenedores. Entonces, sí, o sea, en esta pregunta nos podrían pedir, nosotros hacemos la cotización y la corrida de los costos y bueno, ya tú lo evalúas, ¿no? Como te digo, tenemos la negociación aquí en destino o en Perú, que podría ser de que tus números sean mejores cuando son compras FOB o ESWOR. Pero si es SIF, siempre hay que tener en cuenta de que eso viene consignado a un agente en el cual tú no sabes hasta cuando llega aquí y ellos te aplican la tarifa de lista, pues, ¿no?
¿Con cuál de los 5T recomiendo importar? Eso depende. Bueno, para el caso de China, yo sugeriría o Export o FOB, ¿no? Y que luego ustedes hagan las comparaciones de los costos. Muchas veces el chino por venderte todo el paquete te vende el flete, pero como les digo, pasa el tema de que aquí llega y te aplican tarifa de lista, ¿no? Excelente. Oscar, ya me reincorporé. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Andrés, muchísimas gracias. Buenísimo. Muy, muy profesional las preguntas. Se ha usado bastante. Ya estoy con el internet del celular para poder continuar. He hecho varias preguntas y siempre he recomendado diferentes puntos de conversación, diferentes puntos de vista. Y en esos diferentes puntos de vista tienen a Oscar, ya que él tiene bastante experiencia en todos los temas de aduana. Ahora, nos saltamos un poco la presentación. Les voy a decir por qué yo he trabajado con Oscar. A Oscar ya hemos trabajado ya varios años. A Oscar lo he recomendado a más de un amigo bastante cercano. Ha hecho, por ejemplo, exportaciones vinculadas al Estado por ser la exportadora estrictamente del Industrial Machu Picchu. En las exportaciones, él ha visto también exportaciones de amigos y conocidos como Amazon Specialty para todo lo que es cacao. Ha visto también el tema de Golden Air en las exportaciones, ¿ya? Pecado. Sí. Justo Oscar, con él inicialmente iniciamos una gestión para una importación gigante de fibra óptica por la región de Brasil, que era importación desde China, con un valor de 2.5 millones de dólares, ya por parte de una compañía, y que entre el interín, como dice Oscar, Oscar necesita la oportunidad para demostrarte ya que hay otras alternativas. Justo en lo que él ha comentado es bastante cierto. Ahora, yo les digo, chicos, y viene la principal pregunta. Todo el mundo me dice, Rubén, recomiéndame a alguien de confianza. La confianza es un tema difícil. No se puede, digamos, plasmar en un documento, no se puede plasmar en un título. Generalmente viene por un tipo de recomendación. Entonces, yo he trabajado varias veces con Oscar y yo les voy a decir por qué. O sea, por qué yo lo he elegido. Primero, Oscar, como lo han escuchado, tiene un enorme conocimiento del tema específicamente aduanero, lo cual es un punto que hay que rescatar mucho. Ustedes, chicos, están viendo muchos productos, están viendo muchos proyectos y son muchas cosas. Entonces, cuando van a empresas, cuando son muy grandes, ya a veces no los van a atender como quieren porque no tienen poder de negociación, porque no los ven como un cliente atractivo. Dos, a veces el problema también de ciertas empresas que son grandes, tienen un liquidador, un gerente comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que ve la parte comercial se especializa mucho en la parte comercial y no da una respuesta técnica o una solución que tú necesitas. Entonces, la vez pasada recomendamos a una empresa que también es bueno trabajando y me dijeron que específicamente para los más nuevos. Lamentablemente, la empresa anterior, dentro de sus certificaciones, tenía la certificación BAS, en el cual exigía que solamente puede trabajar con importadores que tengan más de 2 años de constitución de empresa. No, con Oscar, por ejemplo, pueden trabajar todos, no tiene esa limitación. Tienen la No hay ventaja ese filtro. un gran conocimiento en el tema. Oscar, por ejemplo, y yo somos antiguos en el tema y a veces en más de una oportunidad, porque Oscar sigue en el rubro de aduanas, yo le consulto, ¿no? Para que me dé cierta información específica de los rubros que él maneja mejor, ¿ya? Uno no es bueno en todo, siempre hay alguien que se ha especializado más en algo, y justo Oscar tiene bastante experiencia en la parte de aduana, también tiene el beneficio de tener unidades propias. El tener las unidades propias te da mucha tranquilidad porque sabes que tu carga va a llegar al lugar. Y sus unidades también tienen con GPS. Acá, como ven en las fotos, ese es el carro de Oscar, ¿no? El anaranjado, está con su logo, en las importaciones y las exportaciones que hemos realizado. Entonces, chicos, si ustedes están pidiendo a alguien de confianza, alguien que pueda hacer sus importaciones y asimismo que sea perfecto para las personas que están comenzando un proyecto, tienen a GP Supply por parte de Oscar Galloso
que esa es su mejor opción. Entonces, tienen una persona de ética y moral. Entonces, yo rescato mucho eso y lo respeto. Oscar no es una persona que se va por las tangentes. Si no le parece, te lo va a decir. Y si no cuadra los costos o no lo ve conveniente, también te lo va a decir, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Yo lo veo como una ventaja porque me permite a mí evaluar, ¿no? Oscar, acá hay muchos chicos. Lo que les voy a recomendar ahorita, chicos, es que hagan el máximo de preguntas. Tienen dos expertos para solucionar todas sus dudas, ¿ya? Y ese es el mejor momento. Oscar, también me gustaría que les expliques a los chicos, ya que André comentó sobre el tema de almacenaje, los días libres que tú manejas, o sea, ¿por qué derivarlo contigo y no de otra manera? Ya, bien. Continuando pues con el tema de... Y bueno, primero agradecerte por la presentación, Rubén. Efectivamente, para hacer un paréntesis, nos conocemos hace un buen tiempo atrás. He sabido atenderte en varios servicios, en exportaciones, importaciones, ¿no? Y aquí lo más importante, además del servicio, es el tema de ser lo más honesto y directo, ¿no? En el tema de todo, de todo lo que concierne a la logística y comercio exterior, ¿no? Eh, Efectivamente, con el tema de los almacenes, como estaba explicando o comentando anteriormente, cuando es LSL, las cargas, bueno, definitivamente van a un depósito temporal para hacer las desconsolidaciones y hacer los retiros de las cargas sueltas, ¿no? Ahí lo normal que nosotros tenemos son 30 días, ¿no? En muchos importadores a eso les sirve mucho porque les permite ir colocando productos sin tener la mercancía dentro de su almacén, ¿no? Por un tema de espacios. Por darte una idea, ¿no? Clientes que tenemos en el centro de Lima de repuestos, ellos tienen tiendas pequeñas, pero van colocando toda su mercancía. Entonces, una vez llegada la carga, ya se nacionalizó, se pagó, está Canal Verde, ellos van colocando, y cuando tienen todo puesto, vamos, retiramos y entregamos, y ellos a su vez hacen la entrega. De esa manera también hay una rotación de stock rápida y no te cargas en el almacén, ¿no? Ese es un factor a favor en el tema de los días libres con respecto a los LCL. Con respecto a los fulls, manejamos la misma cantidad, 30 días, se aplica la misma logística, muchos clientes no tienen espacio, entonces ahí sí hay que hacer un traslado o un depósito temporal. Nosotros sugeríamos hacer las descargas directas, ¿no? Justamente para evitar el tema de la tracción, ese coste, ¿no? Pero si por pagar ese coste vas a tener 15 días guardado tu carga sin tú tener y teniendo más almacén, o sea, más espacio en tu almacén libre, no pienso que no habría ningún problema, ¿no? Entonces esos son un poco los factores que, dependiendo la carga y cómo se le presente la operativa al cliente, van decidiendo, ¿no? Eso ya ellos nos lo comentan, lo podemos ver a medida que el contenedor o la carga suelta está en aguas. Vamos, oye, va a llegar tal fecha, ¿tú qué, cómo ves tú tus espacios? ¿La haces? No, sí, ya tengo todo pedido, no, necesito más tiempo, listo. Trasladamos la carga a un depósito temporal y ahí esperamos hasta cuando tú tengas a bien retirar y entregar tu mercadería, pues, ¿no? Básicamente va por ahí el tema de los días libres, ¿no? Excelente. Igual con la sobreestadía, ¿no? O sea, eh, dependiendo también si las negociaciones nos las encargan a nosotros, normalmente nos dan 10 a 15 días libres de sobreestadía, ¿no? Entonces, eso también es otro factor a favor que le permite a los importadores tener esos días, ¿no? Para poder hacer su movimiento de estas mercancías, colocarlas, ¿no? O sea, que retiran y entregan, ¿no? Excelente. Oscar, Eddie pregunta, dice, si importo en FOB un LCL, ¿qué conceptos cobraría el agente de carga? Lete, desconsideración, etcétera. Lo que busque Eddie es que le expliques cuáles son los conceptos típicos que tú Allá cobrarías. es, si importo en FOB LSL, ¿qué conceptos cobraría el agente de carga? Claro, el flete internacional, correcto, desde, continuando con el tema, desde China a Perú. Y luego aquí en Perú, lo que es la desconsolidación, el servicio de aduanas, el transporte y el retiro de la carga, ¿no? Y, y un handling por la emisión de los veles, ¿no? Más o menos así va la figura de los costos que tú tendrías que pagar acá, ¿no? Excelente. También hacen preguntas
que si van a, ¿por qué a veces cobran un handling la gente de carga y otro handling el almacén? Ya, lo que pasa que el handling es el gasto documentario que normalmente cobra toda empresa, ¿no? O sea, eso se puede negociar, pero hay que ver también qué volumen de carga tiene. O sea, si tú probablemente traigas una vez, es poco probable poder negociar, ¿no? Exoneraciones de handling. Pero si tiene, digamos, cierta frecuencia en importaciones, pues te puede hacer algún tipo de sección, ¿no? O sea, eso es, digamos, una regla general, ¿no? Es para cubrir gastos documentarios, ¿no? Administrativos, y normalmente siempre se cobra, pues, ¿no? Esa es un poco la explicación del handling. Excelente. Entonces, hay que tenerlo claro porque no se trata de que claro, pagar por pagar, sino el fondo del concepto, ¿cuál es, no? El fondo del concepto es ese, ¿no? El cobro por un tema de gastos administrativos de las empresas, pues, ¿no? Excelente, Oscar. Cintia pregunta, para la desconsolidación de productos es necesario que todos los proveedores estén en la misma región o puede estar en otras zonas. ¿Qué solución le darías, Oscar, a este tipo de personas que no es una pregunta que Cintia hace que es bastante repetida en el sentido de que hay muchos importadores que tienen productos en diferentes regiones de China, pero quieren traérselo todo en una sola consolidación, una sola importación consolidada. ¿O tú le recomendarías que lo haga por paralelo? Sí, a ver, he visto algunos. Quiero traer 4 productos. Esta, ¿no? De Sebastián. ¿Cuál es la pregunta? Es la segunda de Cintia y probablemente habrá una que se repite. Es una pregunta frecuente, Oscar. De Ya. Sebastián también. Para la consolidación, ¿es necesario que todos los proveedores estén en una misma región o puede estar en otras zonas? Para la consolidación, o sea, yo, continuando con el tema de la importación para la definitiva desde, digamos, China, bueno, cualquier país, la condición es que se embarque por el mismo puerto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de China, Ningbo, ¿no? O digamos, o Shanghái, haces que todos tus proveedores envíen a nuestros agentes en ese puerto, ahí se consolidan y todos salen en un solo vele a Perú. Esa es la condición, digamos en la importación, si es que es así la pregunta, ¿no? Porque ella habla de consolidación para productos, es necesario que todos los proveedores, bueno, sí, estén en una misma región o puede estar en otras zonas. Si está en otras zonas, tendrías que mandar al mismo puerto y de ahí consolidar para traerlo a Perú. Esa sería la respuesta, ¿no? Oscar, y dentro de ese proceso, ¿es posible hacer la desconsolidación fuera de puerto para evitar sobrecostos? Tendríamos que tener todo un contenedor completo. Esa operativa es bien complicada. Normalmente retiramos la carga suelta desde los depósitos temporales por un tema de seguridad, ¿no? Y por un tema de tarja, por un tema de control. Eh, Hacerlo fuera tendríamos que, es posible también, pero todos los importadores tendrían que estar de acuerdo. Es un poquito más complejo, ¿no? Nosotros no lo hacemos, nosotros sí, como te digo, damos la opción a los importadores que sí dentro de sus proveedores consoliden, lo traigan, pero los retiramos siempre de los depósitos temporales. Excelente. Oscar, continuando esas preguntas, porque me acuerdo de las preguntas de también otros muchachos, Sí, sí, asumimos, claro, con vamos a gusto. asumir que fueran 10 productos de diferentes regiones de China, lo llevamos a un solo puerto. Esos 10 productos, cuando tú lo traigas acá a Perú, van a ser 10 servicios de aduana, van a ser No, 10 no, no, facturas. no, ¿Cómo no, no, funciona? no. Justamente eso es lo que tratamos siempre de comentarle a los importadores, ¿no? Ahí se consolida y se hace un solo documento de embarque con 10 facturas, porque son 10 proveedores. Y bueno, aquí numeramos una sola declaración, ¿no? De aduanas y hacemos un solo despacho para no hacer 10 veles, 10 gastos o handling, 10, ¿no? Esa es un poco la idea de comentarle a los chicos que nos escuchan o a las personas que nos escuchan de que hay esa alternativa para no encarecer tanto las importaciones. Excelente, Oscar. Oscar, de ahí, a ver, Quiero traer 4 productos de diferentes proveedores por aéreo. ¿A qué correo le envío mis? Ah, ya, ya. Bueno, eso al final ya no hay problema. Dejamos nuestros datos, mi número por WhatsApp, me pueden llamar cuando ustedes gusten sin ningún problema, ¿no? Oscar, también una pregunta relacionada ya para coberturar todo el tema de la carga consolidada.
cuando tú consolidas, puede ser cualquier producto, para dejarme entender, podría poner un producto perecible como agrícola, puede poner un producto tecnológico, un producto que tenga baterías, un producto que Ah, pueda ya, ser ya, ya. Bueno, a ver, ahí sí, bueno, hay que ir por partes, ¿no? No hacemos consolidación de cargas perecibles. O sea, las cargas perecibles siempre se embarcan como fulles, ¿correcto? Y si tú quieres enviar cargas pequeñas perecibles, las envías aéreas, solas. No hay cargas marítimas perecibles consolidadas. Yo, por ejemplo, podría comprar, no sé, algo refrigerado de un proveedor, baterías del otro, o sea, tú puedes comprar todo lo que tú gustes, pero tu empresa también tiene que tener el rubro necesario para importar y los permisos, ¿no? Como por ejemplo las baterías que necesitan un permiso o algún químico que necesita algún permiso. O sea, la consolidación se puede hacer, pero al momento de la importación, si no cuentas el permiso, eso se incauta y pierdes la carga y encima te multan y nos multan como agente. Entonces, sí, claro, como normalmente nos pasan las proformas, ¿no? De las cargas que se va a consolidar, también revisamos y ponemos en auto a los importadores, oye, ¿y esto qué piensas traer, no? O sea, se conversa. Allá, entonces, frente a ello y si todo cuadra, se puede hacer cualquier tipo de consolidación. Siempre hay que tener en cuenta que si es cualquier mercancía de importación restringida o prohibida, hay que tener permiso previo a la importación. Porque si lo traes, y en este caso te incautarían, bueno, se puede hacer aquí, retirar esa carga, pero es todo un lío, ¿no? O sea, siempre hay que evitar desde origen cualquier tipo de problema, ¿no? Para que todo fluya y tus entregas sean rápidas y no se desvirtúe el servicio de nosotros, porque muchas veces eso pasa, ¿no? Oye, no, hiciste 2, 3, 4 importaciones muy bien y por una notificación que escape de tus manos, todo el servicio se desvirtúa, ¿no? Excelente. Oscar, también para hacer recordar, hace poco, creo que lo vimos hace 2 meses, una importación con nosotros, con Satelital, de una ecosonda. ¿Nos Sí, puedes comentar cómo son los permisos del MTC, el tiempo que demora, cómo es la gestión, si tú los puedes ayudar? Porque hay productos que sí van a requerir un permiso. ¿Se trae el producto y luego se saca el permiso? ¿O primero saca el no, no, permiso? no. Claro, Cuenta por todo. ejemplo, en el caso del Ecosonda, como habíamos conversado, yo te pedí de que, lo que pasa es que nosotros somos agentes de aduana y hay ciertos productos que ya son muy técnicos que escapa de nuestras manos y no hacemos esos trámites porque hay información técnica que no la conocemos, ¿no? Como por ejemplo las ecosondas, que se necesita cierto tipo de ingeniero que tiene que firmar documentación y nosotros no lo podemos hacer. Lo que sí ponemos en auto es que previo a la importación hay que presentar, ¿no? Los permisos vía el buce, o sea, hacer el trámite de los permisos de homologación vía el buce al ministerio para que ellos te respondan si con el permiso o con la carta de que no se requiere. Y con ese sustento yo te puedo hacer una consulta a la SUNAT lo revisa, da el ok en función a la partida y ahí nos mandamos a importar. Si bien es un poquito, nos puede tomar un poco más de días, vamos a hacer una importación más segura sin ningún problema, porque por ejemplo en tu caso esa ecosonda costaba como $120,000, ¿te Correcto. acuerdas? Entonces yo te dije de que era mejor tomarnos quizás 4 o 5 días más en elevar una consulta y tener todo en orden para que la importación salga, o sea, llegara y no tuviera ningún inconveniente a que en ese momento empiecen las dudas de aduanas y todo ello, y eso, como es aéreo, ahí sí no hay poder de negociación al almacenaje, o sea, el depósito temporal aéreo, ellos te cobran por día y por kilo sí o sí. Entonces, iba a ser toda una bola de nieve si es que esto no se anticipaba, ¿no? Te comento, Oscar, hasta el día de ahora, ya, el MTC no me ha dado la respuesta. Es que ya justo entraba la pandemia, ¿te acuerdas? Fue por ahí nomás. Fue por, yo Exacto. me acuerdo que por ahí fuiste al ministerio y ya, claro, empezó la pandemia y muchas cosas se han retrasado, ¿no? Pero ya sé que, por ejemplo, el buce ya está activo, pero debe tener pues miles de solicitudes ahí a la espera. Tiene muchas solicitudes, ¿ya? Ahorita que tú vas está vacío, pero no hay nadie trabajando. Mira, una solicitud de hace 4 meses atrás hasta ahora no me la responde, me da mucha pena.
Ya, la solución fue ver las resoluciones juradas. Vi una declaración, una resolución ministerial donde por partida arancelaria la ecozona estaba, digamos, extenta, que era una actualización del 2017. 2017-2018, ¿ya? Y ahí estaba la respuesta. Entonces, con eso se sustentó la no necesidad del permiso del MTC, ¿no? Y tenía el problema también del GPS que tenía el equipo, ¿no? Tenía que ser dos. El GPS por la forma, y hablé como tú dices, es importante, chicos, que cuando son temas muy técnicos tengas de respaldo el técnico atrás o a tu costado, porque si no es complicado, porque al final se trajo la ecosonda y sustenté que el GPS que nosotros estábamos utilizando estaba dentro del parámetro que también está exonerado, porque era un tracker. No solamente era para posicionar, no era un ida y vuelta que podría alterar las temas de telecomunicaciones. Oscar, también hay chicos que hacen varias preguntas. Mientras que voy leyendo las preguntas y dártelas, cuéntanos un poco de tu experiencia sobre todos los años que tú has importado. ¿Qué productos has importado? ¿Qué problemas has encontrado que realmente te ha puesto en aprietos? Porque, ojalá, yo te conozco años y te han elegido realmente empresas medianas a grandes por la capacidad, pero sé que también a nosotros nos ha pasado malos momentos, ¿no? Donde Sí, claro. ha habido falta de documentos, ha habido sorpresas. Cuéntanos un poco esta historia, porque esos son los errores que muchos cometen cuando hacen sus importaciones. Por ejemplo, normalmente hay más observaciones en regímenes temporales, ¿no? Mucho me ha pasado cuando hemos hecho admisiones para el momento de hacer los descargos o las devoluciones de las cartas fianzas. Eh, Eso es lo que me pasó hace poco, ¿no? Tenemos un cliente que había hecho una admisión para el consumo, un régimen 20, y había afianzado los impuestos. Sucede de que este cliente nuestro, su casa matriz está en España, y la casa matriz es quien genera la carta fianza mediante su banco en Alemania. O sea, de España hacen la solicitud a su banco en Alemania, el Deutsche Bank. ¿Nos podrías contar un poquito para que los chicos puedan seguirte eso que yo sí lo entiendo, es para qué sirve una carta fianza y dónde lo utilizas, esa Ah, carta vale, vale. fianza? Empezamos de cero con el régimen 20. Es las admisiones temporales para la reexportación en el mismo estado. Por ejemplo, yo traigo cierta maquinaria específica para hacer un trabajo específico en un punto específico, ¿no? Una moledora, una chancadora, material de andamiaje, que es mi caso, que lo voy a ingresar en una obra. Yo estuve comentando de que nosotros mejoramos nuestro tránsito de Europa por Paita, desde España, ¿no? Por Paita, por este cliente que está instalado en la obra de la ampliación de la refinería de Petroperú en Talara. Entonces, todas las cargas inicialmente eran régimen 20, o sea, su mercancía ingresaba, ¿no? Ellos nos emitían la declaración jurada de fin y ubicación, la carta fianza que ahorita explico, y bueno, y con eso destinábamos las cargas dentro de la obra, porque el régimen 20 te permite de que tú avales los impuestos, o sea, no desembolses el dinero durante un año y medio para que tú puedas operar y luego ya después si quieres devuelves esta carga o la nacionalizas. Entonces, bueno, nosotros ingresamos por lo menos 100 contenedores bajo el régimen 20 a esta obra. Esta es una empresa española que abrió sede en Perú. Entonces, las primeras importaciones tuvimos estos casos, pues, ¿no? Era bastante complejo obtener la carta de fianza. Nace la importación, perdón, la admisión temporal, envían este material de andamiaje, sale de Algeciras, ingresa por Paita, ¿correcto? Entonces nosotros para obtener la documentación que el régimen 20 pide es, ¿no? La documentación normal, documento de embarque, factura, packing, y había que afianzar los impuestos mediante una carta aval, pues, ¿no? Que la emite el banco en Perú. Entonces, como esta era una empresa nueva en Perú, no tenía digamos, el sustento para poder solicitar carta fianza. Los bancos le decían, tú quieres una carta fianza de $200,000, deposítame en la cuenta. Los 200,000 yo te hago una carta fianza, porque no tienen bienes, ¿no? O sea, era una empresa nueva. Sin embargo, su matriz que está en España, es una empresa muy poderosa europea. Y ellos, a través de esta casa matriz,
le pedían a su banco en Alemania, que es el Deutsche Bank, le extienda una garantía mediante el BCP de Perú para que puedan emitir las cartas fianzas. Entonces ustedes se imaginarán todo ese circuito que se tiene que hacer para obtener una carta fianza. Y lo peor de todo es que si tiene un solo error, o sea, la SUNAT tiene un modelo, ¿no? Específico, que está colgado en la página web, que yo se los compartiré luego. Es un modelo específico que tiene que estar tal cual, con 5 palabras claves. Una letra mal, ¿no? Una coma mal, el de la SUNAT te lo observa, y ustedes se imaginarán todo el proceso que hay que hacer para poder pedir que me emitan una nueva carta fianza. Entonces era súper, súper riesgoso esas importaciones, nos volvía, pero decíamos, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué nos pasó? Que en una de las renovaciones de las cartas fianzas, este circuito demoró un poco más de lo debido y cuando estábamos en el último día, no llegaron a emitir la carta fianza. Casi nos ejecutan $200,000 de una carta fianza. Casi. Tuvimos que viajar el mismo día. Para suerte de nosotros, ya este importador se volvió frecuente, ¿no? Digamos, sus admisiones eran frecuentes y nosotros pudimos sustentarle a la SUNAT que había ya todo un circuito previo a la, ¿no? Al vencimiento de esa carta fianza y pedimos que nos hagan una extensión, una prórroga, ¿no? Que evalúen una prórroga y no fue concedida justamente porque el circuito era bien complicado, no es que yo aquí importador llamaba al banco y le decía, oye, ya, renuévame, hago mi carta, renuévame y ya está, ¿no? Entonces, fue todo un tema, casi el banco ejecuta la fianza, pucha, desde la casa matriz estaban bien preocupados porque era un dinero muy fuerte. Y bueno, al final Sonat colaboró porque, bueno, era una empresa que tenía, que les iban a ejecutar $200,000, que inclusive iba a afectar hasta todo su cronograma de pagos, planillas y todo. O sea, iba a ser todo un tema, ¿no? Todo un tema. Eso fue otro sustento que se le dio a la zona. Le dije, mira, esta es una empresa que tiene 200 personas en planilla. Si tú no se ejecutas esta carta fianza, o sea, probablemente 1 o 2 meses no se le pueda pagar a la gente. Porque normalmente los pagos que se les hacen en este tipo de obras, de sus servicios, son a 90 días, 120 días. Entonces tú imaginarás ese circuito de pago y quitarte $200,000, pues súper, 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 súper complicado, pero claro, la base fue de que se pidió la solicitud, la hicimos previo al vencimiento. Ese fue el gran sustento que tuvimos, por lo que SUNAT nos amplió el plazo. Si no hubiésemos tenido eso, no hubiésemos podido solicitar ampliación, ¿no? Y con ello, eso hubiese conllevado que hayan ejecutado la carta de fianza. Te entiendo, Oscar, yo lo mismo estoy pasando con Brasil. Ya, claro. Yo se lo dije, por ejemplo, a Rubén, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con este tema de las cartas fianzas, sobre todo cuando son importes altos, porque ese papelito puede hacer que una empresa inclusive pueda irse en picada, ¿no? Tener mucho cuidado con el tema de los plazos. El régimen apoya bastante al importador, eso es cierto, permite el inicio de operaciones sin tanta inversión, ¿no? Pero claro, si no tienes un agente que está al pendiente y tú un área que también está al pendiente porque también eres responsable de ello, ha pasado muchos casos en que se han olvidado de la carta fianza y cuando ven ya no hay plata en la cuenta. ¿Por qué? Porque la fianza fue ejecutada y les quitaron mucho, mucho dinero, bueno, o lo que haya estado avalado, pues, ¿no? Excelente, Oscar. Te voy a hacer preguntas. Ahí muchos chicos han estado preguntando. De Joaquín Morales Isla, dice, buenas tardes, señor Galloso. Ahora en tiempos de pandemia, ¿qué procesos logísticos o procesos documentarios están viendo retrasados o con mayor lentitud? Para que ellos tomen sus Bueno, precauciones también. sí, la capacidad operativa de la SUNAT se disminuyó bastante, entonces eso ha sido, y de los depósitos temporales, ¿no? Y bueno, en realidad de toda la logística, ¿no? Entonces eso ha hecho de que las entregas de las cargas en el desabanaje tome más tiempo, o sea, digamos, yo tenía, para esto, continuando el proceso que yo he estado explicando, ya numeré la DUA, la declaración de aduanas previo a la llegada, pagamos los impuestos, digamos que fue Canal Verde. Llega, hay que esperar el volante, y con el volante se le paga el depósito temporal y se retira la carga. Los vistos buenos, el agente de aduana, al transporte y se retira la carga, ¿correcto? Entonces, cuando vamos al depósito temporal para que nos entregue la carga con el tema de la pandemia, como ya no hay atención presencial sino en línea,
ellos se han saturado tanto de que los permisos están demorando 2, 3 días, ¿no? Entonces los importadores muchas veces eso no entienden. Pero si yo ya pagué o si tú ya pagaste o yo te encargué que pagues, ¿por qué no me das mi carga? Está pasando esto, ¿no? La pandemia ha hecho de que la capacidad de despacho de los depósitos temporales se disminuya, ¿no? Su personal ha disminuido de atención y eso hace de que, ¿no? Las cargas no se entreguen en los tiempos reales, ¿no? Normalmente, digamos, nosotros podemos ofrecer entregas de carga en Canal Verde después de obtener el volante en 2 o 3 días, a lo mucho, ¿no? Por ahí que si está toda la proforma lista y todo ok, 2 días, pero ahora estamos en 5. Entonces, es el doble de tiempo en la entrega de la carga debido a este tema de la pandemia. Y con relación a los permisos, Oscar, ¿cuál es tu interpretación? Por ejemplo, permisos con MTC para gente que quiera traer productos que requieran No han permisos habido, o sea, especiales. no han habido importaciones de ese tipo porque sabían que no iban a obtener los permisos. O sea, lo que más ha entrado ha sido cargas generales y de primera necesidad, ¿no? Ahorita yo si me quiero mandar a traer mercancías que necesito permisos de homologación o algo así, como sabes que necesitas tramitar el permiso previo a la importación y el ministerio está demorando, no están importando. O sea, y eso ha hecho que haya todo un desfase. Por ejemplo, con los celulares, ¿no? Por darte una idea, ¿no? No han estado ingresando porque no ha habido los permisos. Antenas y cosas así, ¿no? Entonces, ahí se ha notado mucho el tema de la pandemia, ¿no? Se han enfocado bastante en mercancías o cargas para consumo, ¿no? Y eso sí ha estado, digamos, teniendo agilidad en entrega a la SUNAT. Inclusive han habido importadores nosotros tuvimos un caso con un cliente que está armando una planta para curtiembre de cueros en Huancayo. Entonces el señor trajo de Argentina toda una planta, compró. Esta planta en Argentina la estaban cerrando, él fue y se la remataron y se la trajo a Perú. Entonces, el problema que tuvimos fue de que fue en la época principal de pandemia, o sea, cuando la pandemia estaba en la segunda o tercera semana. Y ahí fue de que salió Foro Físico y nos tomó más de una semana esperar que SUNAT nos asigne un, un especialista. Creo que fue semana y media, más o menos. ¿Y Entre qué marzo y pasó? abril. Sí, ¿qué pasó? De que pagó de sobreestadía. A nosotros nos contrató solo para hacerle el servicio de aduana y le entrega, como tenemos unidades propias, entregamos la carga, o sea, los contenedores en Huancayo. Entonces, con nuestra flota trasladamos toda esa carga, ¿no? Él ya había cerrado su flete y todo, o sea, no nos permitió hacer la negociación. Bueno, nos contactó tarde también, ¿no? No nos contactó antes de hacer el embarque. Entonces, le dieron pocos días de sobreestadía, además de que eran equipos especiales, eran ¿Cuántos días contenedores. le dieron, Oscar? ¿Te acuerdas? ¿Perdón? ¿Cuántos días le dieron al Le dieron cliente? 3 y como hicimos la ¿Tres? gestión, le ampliaron, sí, le ampliaron a 10. Por el tema de la pandemia, presentamos cartas a la naviera y todo, y pudimos obtener una ampliación a 10. Pero nos pasamos por lo menos veintitantos días por el tema del aforo, que demoró un montón. Entonces tuvo que pagar un montón de sobreestadía. Entonces, ¿qué pasa ahí? De que, claro, los importadores, como cualquiera, se espantan de ello y dicen, pucha, yo no me debía haber mandado, o sea, he hecho una inversión y estaba perdiendo dinero porque la sobreestadía es una pérdida absurda de dinero. O sea, y, Brutalmente caro. sí, pagó ¿No? como tantos mil dólares. Entonces, ¿Y quién Cotter lo compró? ¿Te acuerdas, Oscar? En CIF, probablemente, en CFR. sí, compró en CFR porque era una planta que ni siquiera necesitaba seguro, ya estaba rematada la planta para hacer curtiembre. Entonces, cuando nos pasó el encargo del despacho, lo primero que le dije fue, déjame ver tu sobreestadía, ¿negociaste? No, uy, le digo que vamos a tener problemas. Pero bueno, dentro de todo pudimos obtener un descuento sobre esos, era más, era como 30 y tantos mil, al final después la naviera bajó algo menos, porque claro, la Asociación de Agentes de Aduana hizo como una petición, por decirlo así, ¿no? Al APN, para que a importadores como había este tema que de los aforos físicos la SUNAT estaba demorando y te quitaba días de la sobreestadía y los importadores estaban perjudicando económicamente, las navieras cedan en las negociaciones para bajar el costo, o sea, o exonerar, o dar, mejor ampliar los días de sobreestadía.
Así han habido casos que no se imagina, o sea, mucha gente que ha importado y que no había negociado sus días, y al final, ¿qué es lo que le pasó? Tuvieron que pagar, pues, ¿no? Cantidades fuertes de sobreestadía que te lleva a la pérdida, pues, ¿no? O sea, al final, claro, nos dicen a nosotros, oye, pero carpucha, que mira, o si yo tuviera el barco, de repente podría ayudarle, digo, pero acá no se puede hacer más, ¿sabes? O sea, se incomodan. Entonces, estas cosas justamente hay que tratar siempre de evitarlas en la medida de lo posible, porque desde mi punto de vista se desvirtúa mucho nuestro servicio. O sea, por ejemplo, yo le entrego una carga que yo sé que como servicio de aduana o flete internacional lo hice muy rápido, pero hubo un entrampamiento económico que el cliente perdió, ya a nosotros nos meten en esa colada, ¿no? Cuando al final no hemos tenido nada que ver y desvirtúa nuestro servicio. Entonces, por eso siempre tratamos de como que anticiparnos para evitar cualquier inconveniente, ¿no? O comentarle a nuestros clientes que se anticipen o que pregunten, ¿no? O sea, siempre estamos ahí dispuestos. O sea, ahora, por ejemplo, todos los chicos que nos están escuchando o las personas que nos están escuchando pueden con confianza poder llamarnos, mandarnos mails, WhatsApps. Las consultas no hay problema porque el conocimiento no se niega, ¿no? Ya, o sea, lo importante es, sabes, tratar de aplicar bien la norma para que en el ejercicio de ella la importación no se encarezca, ¿no? Y de esa manera tengas unos números que te permitan hacer ventas aquí, ser competitivo, porque eso es muy importante. Hay gente que justo compró un lote a un precio barato, llegó y la logística le salió mal y todo ese ahorro de compra lo vio reflejado en el pago del costo logístico errado. Al final, cuando vende pan con pan. Entonces, ¿para qué? Oscar, ¿ya has tenido algún tipo de experiencia ahora, específicamente la pandemia de que estás hablando? Que si esas empresas tenían 3 días solamente libres, para las personas que han querido sacar directo de puerto con la pandemia, ¿cómo habrán sido sus costos de puerto? Claro, lo que pasa es de que los retiros del puerto, bueno, a ver, el puerto del Callao está concesionado en dos, o sea, en dos partes, ¿no? El muelle sur, que lo tiene DP World Callao, y el muelle norte, que lo tiene APM Terminals Callao, ¿no? Son dos concesiones que ha hecho el Estado. Dependiendo de la naviera y la negociación de la naviera con estas concesiones, atracan en cada puerto. Listo. Normalmente el puerto te da 48 horas para el retiro de la carga desde la llegada de la nave. La nave llegó el día 1, tú tienes hasta el día 3 para retirar tu contenedor bajo los costos de lista del puerto, que no son malos. El problema es de que si te sale aforo físico, aforar en el puerto es todo un problema porque, como todos saben, todas las cargas entran por el puerto. Entonces, si tú como importador sabes que recién empiezas, no vas a pretender pedir, oye, hazme un SADA que voy a ahorrar, porque al final todo lo que tú vas a pensar ahorrar lo vas a pagar en los días de almacenaje que el puerto te cobra, porque ellos te dan solo 48 horas para retiro. Si Ahora, hace un pandemia, ¿qué opinas? En la pandemia pasó eso. Pues, pasó eso, pasó eso. O sea, mucha gente se quedó en el aire, o sea, por el tema de los aforos físicos y tuvieron que pagar usos de área exorbitantes, ¿no? Por ahí que el puerto también debe haber hecho su descuento, pero se pudo haber evitado. Por eso es importante prevenir tu importación, o sea, acordar bien con tu agente, o, bueno, espero que sea con nosotros, pero con el que trabajes, coordinar de la mejor manera para que ocasión o, digamos, cosas como estas, en el caso de la pandemia, no te afecten directamente, ¿no? Por ejemplo, muchos importadores que tenían negociados sus días libres de sobreestadía de almacenaje, los mandaron a su almacén, ¿no? Y luego empezaron a hacer sus retiros parciales y no tuvieron inconvenientes, ¿no? Entonces, siempre hay que ver que la balanza esté acorde a la operativa del cliente, si ha importado, no importado, ¿no? Entonces, ver varias variables para que elegir la mejor opción y no tener sobrecostes, pues, ¿no? Pero excelente. sí, Oh, pregunta Dani. Dice, sí, las que quieran, por favor, las que quieran. su proceso de compra me dice, ahora, ¿qué documentos me pediría para recoger la mercadería en China, consolidarla y mandarla a Perú? ¿Qué documentos tú les pedirías a Dani? Ya mira, por ejemplo, si tú haces una compra, entiendo que puede ser FOB, ¿correcto? Entonces el proveedor pone la mercancía en el puerto.
Nosotros hacemos que tu proveedor se contacte con nuestro agente o viceversa. Nuestro agente se contacta con el proveedor, confirman la entrega y de ahí ya viene nuestro servicio, ¿no? Que es el internacional del puerto de China a Perú, el desaduanaje, la desconsolidación, el servicio de aduanas y el transporte al punto de entrega. Así funciona nuestra logística, ¿no? Oscar, y pregunta Ekel, continuando esa pregunta, ¿cuáles son los documentos que hay que presentar a la aduana para que él pueda importar? Bueno, por norma la SUNAT te pide la factura comercial, el documento de embarque, si la carga está asegurada, la póliza de seguro que indique la prima, el certificado de origen y, bueno, si es mercancía restringida o prohibida, los permisos de ser el caso emitidos por el ministerio acorde al permiso, perdón, a la mercancía. Eso es lo que te pide la norma. Adicional a ello, ahora también es necesario juntar la trazabilidad de la compra, es decir, el SWIFT bancario. ¿Nosotros qué le decimos a nuestros clientes? Oye, tú vas a comprar esto, sí, está en oferta, listo, perfecto. Cuando hagas la compra o el pago, hazlo mediante un SWIFT bancario. Vas al banco, si tú tienes una cuenta, llenas un formulario, pones como referencia tu proforma, tu factura y haces el pago. Normalmente, cuando haces pago por Visa o PayPal, la SUNAT no lo toma bien como referencia de valor para posibles ajustes, que ahora llegamos ahí. Entonces, nosotros sugerimos mucho de que cuando hagan los pagos a cualquier proveedor, continuando en el caso de China, se bancarice para tener un sustento al momento de que cuando llega a Perú, la aduana te haga la valoración, que este es el siguiente paso. Este es un punto importante, el tema de la valoración de las cargas. Muchas veces, que también ha pasado, muchos de nuestros clientes se emocionan y dicen, wow, no sé, pues conseguí una máquina tal, me pasó con un amigo que tiene una empresa que hace el servicio de congelamiento y compró un tren de congelamiento. Entonces yo le digo, pero ese precio está acorde al mercado. No, que, acá, listo. Entonces lo pagó con Visa. Entonces, cuando la aduana hizo la valoración, no le tomó como referencia ese documento de pago porque puede ser, para la SUNAT no es válido una transferencia, un SWIFT bancario. Entonces, siempre recomendamos eso, ¿no? Que bancaricen adecuadamente sus pagos para que cuando aquí la SUNAT haga la evaluación de los valores y si por A o B tú tienes una mercancía casi importada que puede ser por debajo de otro, tengas ese sustento que ha sido una compra realmente efectuada, o sea, que no ha habido vicio, nos da mucho, mucho sustento para que la SUNAT no nos haga los ajustes, ¿no? No es un sustento definitivo, o sea, el sustento definitivo se da después, o sea, cuando te ajustan, tú tienes dos opciones, deja la garantía o pagas. Si dejas la garantía, presentas toda una documentación que ya es un tema aparte, ¿no? Que lo puedo explicar, ¿no? Pero para no irme muy lejos, es importante mantener esa, digamos, esa secuencia, ¿no? En tu importación, ¿no? Nace tu importación, tú quieres comprar, perfecto. Tienes dos, tres proveedores, perfecto. Nosotros te lo podemos consolidar. Desde el mismo puerto de China puede salir dos, tres proveedores hacia acá Perú. Pero tienes que bancarizar cada compra. Y en la bancarización, que es el SWIFT bancario, detallar el número de la factura de compra o la proforma para que todo tenga una congruencia y la importación no pueda ser observada, ¿no? Como por ejemplo, muchos quizás de los chicos que nos estén escuchando estén importando por primera vez o pretendan importar, esos son los que la SUNAT más digamos, fiscaliza. Esos son los que pagan pato, por decirlo así, ¿no? Las grandes, como ya saben cómo es, normalmente no son observadas, pero los chiquitos son los que más los observan. Entonces, mientras tú tengas toda tu secuencia bien ordenada y bajo o sea, y cumplas con toda la documentación que SUNAT te pide, no debe haber mayor inconveniente. Yo he tenido amigos que han traído hasta envases de vidrio para cremas chiquititos, de $2,000, $1,500, y lo compraron más barato que otros que trajeron, y porque hizo su bancarización como debió ser, la SUNAT les dio pase libre. Cosas así insignificantes hacen de que tú puedas tener un sustento y no te puedan ajustar, porque al final el ajuste va acompañado de una multa, ¿no? Y un desembolso más de dinero para los impuestos que tú no tenías previsto. Si bien no lo pierdes porque es IGB, a menos que sea con ad valorem, pero bueno, si es IGB,
es un desembolso que no tienes previsto, ¿no? Entonces ahí, claro, hay que tener cuidado con eso. Y Oscar, ¿cómo sería, continuando esa pregunta, con los desembolsos parciales? O sea, pago un adelanto antes de la producción, durante la producción, antes del embarque y la diferencia acá en Perú, por ejemplo. Claro, bueno, ahí es sencillo, ¿no? Digamos, a ver, hiciste una compra de $10,000, no es por ponerte una idea, $10,000. Anticipaste 2.500, luego 2.500 cuando el embarque, 2.500 cuando llegó y 2.500 a la diferencia. 4 pagos vas a hacer. Listo. Para esto debe haber una orden de compra firmada entre ambos. Ese es el primer documento que sustenta. En la orden de compra detalla el acuerdo comercial que han tenido con respecto al pago de la mercadería. Entonces, si en esa proforma, ¿no? O en esa orden de compra está esos términos, es el documento inicial. En la factura también lo tiene que decir, ¿ah? La factura te la emiten por los 10,000 y te dicen, oye, me vas a pagar en tanto, 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 tantas tandas. La primera tanda fue con este Swift. O sea, todo tienes que coordinar con tu proveedor, ¿no? Por algo tienes tantos días que la carga va viajando para que tú puedas, cualquier observación, tu proveedor te la pueda corregir, ¿no? Las facturas. Entonces, esas facturas que son con pagos diferidos, normal, se declara el SWIFT bancario del anticipo o el SWIFT bancario de los dos SWIFT bancarios que hubieron, ¿no? Porque de repente te da más días el proveedor. Pero mientras haya una congruencia, la SUNAT no te observa, ¿no? Excelente. Oscar, te pregunta Giovanna Delgado Guevara, dice, quiero importar mallas para envasar cebolla. ¿Me puede asesorar? Sí, perdón, ¿cómo era la pregunta? A ver, vamos a Mallas ver. de cebolla, sí, para el tema de agroindustria, que también es mi fuerte. ¿Qué cosa es lo que quiere importar? No escuché bien, discúlpame. Mallas, Ah, donde tú proteges a la cebolla. pones, ¿no? Ya. ¿Cuál es su duda? Quiere saber si la puedes ayudar a su proceso de importación. Sí, por supuesto, no hay problema. Mario pregunta también, como persona natural, ¿hasta qué monto puede importar? Ah, listo. Aquí, por favor, hay que tomar bastante atención con lo que les voy a comentar. La norma dice de que como persona natural uno puede traer hasta $3,000, ¿correcto? Durante un año. Yo puedo hacer 1,000, 500, 500 con mi nombre, bacán. La SUNAT te acepta. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Yo, a ver, ¿qué les puedo dar? Les pongo un ejemplo ya, una computadora, por ponerles un ejemplo. Yo sé que esa computadora, una computadora gamer, por decirlo así, ¿ya? Por poner un ejemplo, que cuesta $5,000, ¿correcto? Para un tema de ahorro me lo traigo yo, como persona natural. La norma que te dice, tú puedes traer hasta $3,000 con declaración simplificada y tú mismo puedes hacer el trámite que no es difícil. Tú mismo vas a la SUNAT, te dan tu formato, tú mismo lo llenas. Tienes que tener paciencia, pero tú lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa? Que digamos que por tratar de evadir, hiciste que te hagan una factura por 3,000, cuando está 5. Entonces, ha pasado de que la aduana siempre revisa los valores. Entonces, si excede los 3,000, te dice, no, tú tienes que ahora generarte un RUC 20, ¿correcto? O sea, una persona jurídica, o tú como ya no puedes tramitar el desabandaje como Persona persona natural. natural, sino ya abres un recibo por honorario, o sea, un RUC 10, y ahí procedes a la numeración de la declaración. Pero eso que te conlleva contratar a gente de aduana, transporte, ¿me entiendes? Se te amplían los días, el almacenaje corre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de las evasiones. Muchas empresas dicen, sí, yo en vez de pagar, o en vez que me facturen 100, que me facturen 50, y bueno, yo veo cómo lo manejo, ¿no? Bacán, o sea, eso es selección de cada importador. Pero la SUNAT tiene una base de datos que no te escapas, o sea, siempre vas a ver los precios reales, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces tú hiciste tu corrida de costos con un estimado de un precio y al final la SUNAT te ajusta y te sale el doble. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado. Oscar, también continuando la pregunta de Joana Delgado, también indica cuál es el monto máximo que puede importar como persona jurídica. Hay No, que no, poner no, RUC 10 o RUC 20, ¿no? no hay, tú puedes traer 1,000 millones, 100,000 millones, ya que tengas el dinero para traerlos otra cosa, ¿no? Pero tú puedes traer lo que tú quieras, sin problema. Te compra un país si quieres y te lo traes normal, no hay problema. Eh, No hay, no hay, no hay. No hay límite, eso es lo correcto. Oscar, también
continuando con esa pregunta, vamos a ampliarla. ¿Una persona que tiene RUF podría importar? Una persona que tiene... RUF. No, sí, claro, porque el RUS es un régimen, pero tributario aquí en Perú. Ujú. O sea, no afecta en nada, sí es posible, ¿no? Ahora, acá hay otro punto importante. Tú al momento de importar tu SIU, o sea, tu código de empresa o tu giro de negocio debe ser acorde, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy un operador logístico, ¿no? Dentro de mi de negocio, yo puedo, como tenemos, digamos, unidades y cosas así, yo puedo traer cosas que van acorde, ¿no? Pero no me puedo mandar a traer, no sé, por ponerte unidad, televisores, cosas así, porque eso no es mi giro. Entonces, previo a la importación también, ¿no? O sea, muchas empresas abren con servicios generales o tratan de incluir en sus minutas la mayor cantidad de posibles negocios que es válido, perfecto, pero siempre hay que tener en cuenta que previo a la importación hay que ver que tu giro de negocios vaya acorde, ¿no? Para que no haya posibles observaciones de la SUNAT. Así ha pasado también, ¿no? Gente que es agrícola y trae, no sé, pues, productos que no van acorde a su negocio, ¿no? Excelente, Oscar. También están preguntando, a ver, dame un momento, que es Mía Raya L13, dice, es decir, si realizo importaciones de mercancías con carga LCL, ¿es obligatorio el ingreso a un almacén para que continúe su trámite? ¿No hay forma de minimizar los costos de almacén? No, porque es LSL, pues, o sea, la desconsolidación de todas maneras hay que hacerla en un depósito temporal, ¿no? O sea, no es factible esto. Solo eso es factible cuando traes contenedores fulles, ¿no? Ahí sí tú dispones, como dispones de todo el contenedor, tú decides a dónde te lo llevas o dispones, ¿no? Pero cuando es LSL sí es más difícil. Ahí sí hay que... Por eso es que nosotros tenemos negociado por los días libres, ¿no? Y tratamos de dar buenas tarifas para que, claro, justamente no tengamos, digamos, por parte de los importadores observaciones como estas, pues, ¿no? Pero tampoco se puede hacer más, ¿no? A ver, pregunta acá, el que está escrito como 042576, donde indica, profesores, buenas noches. ¿Qué permiso debo tener para importar? Quiere ver una cubierta de tierra para el control de malezas, para agricultura. Cubierta de tierra, eso debe ser una máquina, ¿no? De Sí, dice, momento, de este, momento, dime. de momento no, de momento no, para mí no habría A mí ningún tampoco. inconveniente, pero sería bueno ver, como voy a dejar los datos, si gustan me escriben y lo vemos acá con los chicos, con el team que tenemos para poder absolver sus dudas, ¿no? Porque por ahí técnicamente de repente tiene algo que, claro, con el nombre no podemos ver y por ahí que pueda, no sabría decirte, ¿no? Pero de momento no debe haber ningún inconveniente. Y ahí preguntan de Huawei. Deseo traer una laptop de China sin marca, pero con características de una marca patentada. Esos stickers que le ponen a la laptop indicando el tipo de procesador que mantienen Intel Core i7, ¿dificultaría su ingreso al país? Bueno, normalmente ese tipo de importaciones las haces por ejemplo, como por darte una idea por línea, ¿no? Una cosa así, lo compras por línea o creo que Olva también da ese tipo de servicio. Como son importaciones que van a ser simplificadas, lo usual es que no haya problema, ¿no? Eh, por el tema de la marca ya es elección del comprador, o sea, si él decide arriesgarse, o no llamemos arriesgarse, si él decide hacer esa compra es porque, bueno, dentro de su conocimiento sabe que esta máquina no va a haber mayor problema, ¿no? Mientras que haya el sustento, el pago con Visa y, bueno, su mensajería, como son compras pequeñitas, va a ser con una mensajería, te haga todo el circuito, no hay mayor inconveniente, no hay problema, no hay permisos, no hay nada. Claro. O sea, Solamente para lo ampliar. paga y se lo tiene con su costo de envío y lo tiene que esperar que llegue, pues. No van a haber impuestos ni nada, o sea, ahí no hay problema. Ahí también, ampliando la respuesta, ¿no, chicos? Ahí, en el caso de la laptop viene abajo con el procesador Intel Core 7, no hay problema porque es parte del ensamblado.
pero es muy diferente que venga una laptop, ¿ya? Y en el cual se haya adherido o sea una copia, ¿no? Que, por ejemplo, es una imitación de una Apple que venga de China, ¿no? Entonces, ahí sí había problemas, porque ahí estás entrando con piratería. Oscar, ¿qué nos puedes decir acerca de la piratería? ¿Algún tipo de experiencia que hayas tenido sobre un cliente que le hayan retenido su carga o le hayan bloqueado el ingreso? Sí, mira, nosotros hemos tenido un caso con un cliente que importaba motores similares a los de Honda. Eso fue un caso bastante complicado porque, claro, se los llevaba a la selva y hacía, por decirlo así, como que una fotocopia del motor, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de las patentes, porque las patentes, Oscar, ahí está en mote tu... Ahí yo lo voy a poner desde acá. hay que tener cuidado con las patentes, porque las marcas pagan mucho por este tema, porque no les copien digamos, sus modelos, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso, porque la SUNAT los incauta y, no la ves ya. Pagaste inclusive los impuestos. Por ejemplo, este caso de este cliente está en un juicio fuerte con la Honda, porque detectaron de que eran copias como una fotocopia y justamente por ello estas marcas pagan patentes fuertes, ¿no? Para evitar estos temas, ¿no? O sea, yo, por decirlo así, quiero iniciar un giro de negocio y veo de que esa laptop, la Apple está bonita y yo sé que en mi zona la puedo vender, contacto a un proveedor chino y hazme una fotocopia. La primera, la segunda, la tercera puede ser que te salga bien, pero de ahí cuando se entere la SUNAT o la marca, porque para eso pagan mucho dinero a nivel mundial para evitar las copias, te inician los procesos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué tipo de delito sería, Oscar? ¿Te retienen de vuelta? ¿Cómo funciona eso? A ver, como delito, digamos que aduaneramente hablando, la SUNAT te incauta la carga y ya, o sea, con la fiscalía te hacen una acta de incautación, ¿no? Ahora, el que inicia el proceso es el importador que se ve aludido. Continuando este ejemplo, por ejemplo, la Honda, ¿no? La Honda, mediante Indecopi, inicia el proceso de la demanda y ellos te hacen un cálculo de todas las ventas que estarían perdiendo por todas esas copias que tú estás haciendo. Entonces puede salir muchos millones o miles, dependiendo del producto, ¿no? Entonces por ahí hay que tener mucho cuidado porque, claro, Indecopi sí les da mucho sustento a estas marcas grandes porque ellos están pagando su franquicia. Y que venga otra empresa y se las copie porque se las quiere copiar, o sea, no funciona así, ¿no? Excelente. Oscar, ahí pregunta Sebastián, regresando a tu ejemplo de la carta fianza. Dice, la carta fianza en régimen 20, ¿hasta qué tiempo puedo tener la mercadería en Perú antes de que se active dicha carta fianza o que te ejecute la SUNAT? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Cómo era? ¿Qué tiempo, perdón, qué? Vendría a ser la carta fianza en régimen 20, ¿hasta qué tiempo puede tener la mercadería en Perú antes de que se active la carta fianza y te la ejecute? Ya, mira, el régimen 20 te da la opción de hacer un aval de los impuestos en, por 12 meses con una ampliación de 6 meses más, o sea, 18 meses en total. Pero ¿qué pasa? Que los bancos solo te emiten cartas fianzas anuales por procedimiento de los bancos de ellos, ¿no? Por los cierres contables que ellos tienen y todo eso. No te hacen el banco nunca te va a hacer una carta fianza por un año y medio de frente. Todo te hace por un año. Entonces, tú emites tu primera carta fianza por un año y luego procedes a tu renovación por 6 meses más, ¿no? Así funciona el tema de las cartas fianzas, ¿no? Y la carta fianza tiene que ser emitida antes de la llegada de la nave, pues, ¿no? Obviamente. De ahí pregunta Kay, dice, buenas noches, ¿el BL, el backing list son documentos importantes para ti, Oscar? El BL, como, bueno,
El BELE verdaderamente es el documento, dentro de mi apreciación, el más importante, porque ese es el título valor. Las facturas, bueno, los que ya manejan un poco de importaciones sabes que se pueden editar, ¿no? Pero el documento de embarque no, ese es tu verdadero título valor, digamos, hablando dentro de los parámetros de comercio exterior, ¿no? Ese es el documento más importante. Tú con el BELE endosas y trasladas tu mercancía a otro importador, haces ventas en zona primaria, ¿me entiendes? Cosas como esas tú puedes hacer con tu documento de embarque. Entonces, eso es más importante. Oscar, también pregunta acá Berinson. ¿En qué casos los productos decomisados? Oscar, ¿escuchaste? No, a ver, ¿cómo era? Oh, espérate, voy a ver acá. Este, Chat. ¿Cuáles son los casos en que la aduana podría decomisar o incautar tu mercadería? ¿Cuáles son los casos en que la aduana podría decomisar? Decomisar tu Incautar? mercadería. A ver, lo básico, cuando son de importación restringida, prohibida y no tengas el permiso, hay de ley. Lo segundo, cuando tú no declaraste una mercadería, por ejemplo, yo importé 10, no sé, televisores y verdaderamente dentro de la carga fueron 20. Te incautan y te decomisan los otros 10 hasta que tú puedas sustentar, pagar y todo lo que conlleve multas y todo eso, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Muchos importadores hasta lo devuelven, ¿no? Como partes, o sea, presentas una ampliación, partes esa carga, lo que tú has declarado y pagado sacas, y lo otro lo puedes hasta reembarcar, ¿no? Proveedor, si gustas. O hay otros casos que los importadores adrede sabían de que venía más carga y quisieran declarar menos. Ya eso ya sabes lo que conlleva, pues, ¿no? De que la zona te incauta y se queda con tu carga, pues, ¿no? Ahí, Oscar, también hacen preguntas. Regresando Sí, al tema sobre el sustento de pago ante la SUNAT, me dice, Ariana Vega pregunta, ¿qué sucede con los desembolsos mediante Alibaba? ¿Cómo se hace para demostrar a aduanas el pago que se ha realizado? Bueno, pero a la SUNAT se le demuestra, creo que Alibaba normalmente pagas con Visa, ¿no? Pero Correcto. yo entiendo que eso puede ser importaciones pequeñitas, pues, ¿no? De accesorios, cosas para ti, ¿no? Pero no es conveniente, no es conveniente. Donde sí, sí, mira, hasta la Ecosonda, la que tenía un valor de $100,000, podría pagarse con Visa. No, claro, todo es posible pagar con Visa, pero ahí es donde entra a tallar la recomendación que yo indiqué al principio de la exposición. Lo mejor es hacer la bancarización. Si bien Alibaba, porque la plataforma es la que te dice paga con Visa, pero al final tú contactas con el proveedor y le dices, mira, ¿sabes qué? Por un tema de aduanas, yo te voy a pagar mediante una transferencia. Dame tu SWIFT bancario para validar. Esa es una forma también de validar que el proveedor existe y todo eso, ¿no? Firmamos las órdenes de compra y procedemos con el pago, pues, ¿no? Para que tú me puedas habilitar la carga o el producto que quieras comprar, pues, ¿no? Entonces, siempre lo mejor es hacer la bancarización de tus compras para que frente a una observación de valor en la SUNAT peruana, tengas un mayor sustento y no te hagan ajustes, pues, ¿no? Es correcto. En realidad, la SUNAT, lo que he hecho con la bancarización que antes no existía, vincular, era por dos cosas. Uno, evitar, obviamente, para los productos que vienen de China, que no demuestren el valor real de la mercadería. Ese es punto número uno. Y lamentablemente el segundo punto por el cual lo hacía la SUNAT era para evitar el lavado de activos, que había un proceso de lavado de activos por estos procesos. A ver, viene otras preguntas donde dice, Ekel, ¿qué es la proforma invoice, el packing list y su importancia? Ahí mientras que Oscar va conversando, yo le respondo. La proforma invoice, ya, el invoice en inglés, ¿qué significa? Factura. Entonces, ¿qué es la proforma invoice? Vendría a ser cuando tú pides que te coticen un producto, te mandan un documento donde se sustenta el valor que vas a comprar. ¿Eso qué sería? Sería la proforma, sería idéntico
la factura. Pero ¿cuándo nace la factura? Pues para tenerla, seguir el ejemplo. La factura nace cuando realmente tú le pagas a tu cliente, porque difícilmente te van a facturar si es que tú no le pagas, ¿no? El packing list. Packing list, ¿qué significa en inglés? List, el packing vendría a ser de llenado, ¿no? Es la lista de empaque, la lista de llenado. Entonces, ¿qué es el packing list? Cuando tú compraste algo, ¿ya? Tu proveedor te va a poner mercadería en el contenedor, en el pallet, N cosas. Entonces, en tu factura puede ser muy general, ¿no? Donde tú puedes haber comprado repuestos de motores. Pero los repuestos de motor o un motor, por ejemplo, digamos que tú dices, compraste un motor. ¿Qué saldría en el packing list? En el packing list, si el motor está desarmado, pondría, acá se encuentra la bujía, acá se encuentran las bielas, acá se encuentra la estructura. Entonces, toda esa estructura, ¿no? En las partes, todo este conjunto va a formar el packing list, que te va a detallar qué es cada cajita, qué es cada parte que esto está embarcado, ¿no? Esto sería su importancia. A ver, vamos a ver qué más dice Sebastián. Acabo de construir mi empresa para importar. Ahí, Sebastián, el pago a tu proveedor lo puede hacer por una transferencia bancaria. Pero ojo, siempre, chicos, les digo, como un principal consejo, antes de realizar pagos tienen que validar que su proveedor exista, que sea una empresa correcta. Tienen que pasar por un proceso de auditoría previa. A nada más que ustedes ya tengan una experiencia o realmente tengan alguien o una entidad de mucha confianza que ya haya realizado varias importaciones con ellos, en el cual puedas, digamos, eximir el uso de una certificadora internacional. Yo siempre estoy diciendo y siempre termino en las casuísticas, en todos el ejemplo, trabaja sobre seguro, no pierdas mucho dinero. Hace poco se contactó, ayer se contactó un alumno de presencial que he tenido del año pasado, que ya va a realizar su primera importación, ya juntó el dinero, todo, y va a invertir $50,000. Entonces, si va a invertir $50,000 en primera importación, no puedes perder todos tus ahorros. Sería algo descabellado. Entonces, ¿qué hacer para evitar eso? Se contrata una empresa, ¿ya?, que gestiona la certificación. Estrictamente va son auditores internacionales, va a la empresa que tú necesitas auditar, lo va a revisar físicamente, financieramente, y te da un informe hermoso de casi 46 hojas. A mí me encanta, lo disfruto mucho, pero te da la garantía. Ese es solamente verificar al proveedor. Luego hay que pasar a verificar la mercadería, porque el proveedor puede ser espectacular, pero puede haber errores, y hay errores que son caros subsanarlos allá. Entonces pasas por una auditoría previa al embarque. Y con esas dos estructuras, el 100% cubierto, ¿no? ¿Cuánto cuesta esas auditoría internacional? Tiene un costo de $400 por proceso. Claro, no. ¿Y dónde está la...? David le dice, buenas tardes, ¿qué documento le tengo que pedir al vendedor cuando quiero importar maquinaria usada? Mini cargador. ¿En qué caso tengo que contratar un broker? Esta pregunta es interesante como para responderlo en Trabajar y yo. Ya, esta la vamos a guardar, David. Ya, a ver. Donde dice Mario Morrison, ¿se puede importar productos de marca para mi consumo? Mario, en realidad sí puedes importar productos de marca para tu consumo. Yo lo hago frecuentemente. Ya, ojo, tienes que entrar dentro lo que vendría a ser una importación para tu propio consumo. No, tienes que tener mucho cuidado con una importación grande, mayoritaria como empresa, ya, porque eso se puede entender como un tema de reventa. Tienes que ver con Indecopi si se está permitido la distribución. Ya, es un tema delicado, ya, porque las marcas, como se te han comentado, siempre van a proteger su mercadería. Oscar, ahora que estás libre, hay una pregunta que podemos responder los dos, que podríamos tener diferentes puntos de vista. Me encantó la pregunta de David González, donde dice, buenas tardes, ¿qué documentos tengo que pedir al vendedor cuando quiero importar maquinaria usada? Mini cargador. ¿En qué caso tengo que contratar un broker? ¿Qué opinarías tú, Oscar? ¿Cómo es el pago de impuestos cuando es usado? A ver, mini cargador, ¿no? Bueno,
La máquina esta, me imagino que debe ser una máquina, es un mini cargador, ¿correcto? Sí, correcto. Ya, bueno, a ver, para toda importación para el consumo hay vamos a partir de la norma, ¿no? Toda importación para el consumo, cuando es primera vez, en relación al tema de los impuestos, la SUNAT aplica 3% de percepción a cancelar, ¿no? Como todos saben. Por ejemplo, yo importo y tengo que pagar mi IGB, mi IPM, ¿no? Y luego tengo que pagar mi percepción. Si es primera vez que yo importo, la SUNAT aplica al valor el 10%. Ese es como norma. Por eso siempre se recomienda que tu primera importación, y en el caso del chico este que está juntando, que te escuché sus $50,000, sería importante que primero se haga una importación chiquita de 2,000 o 3,000 para que le afecten el pago de la detracción del 10% ahí y no pierda caja. Bueno, en el caso de las cargas usadas es el 5%. Y cuando eres un importador frecuente y tu subpartida afecta a la percepción es 3,5%. Oscar, y con Entonces, relación al usado, si él frecuentemente importa esta maquinaria usada, ¿va a pagar luego el 3.5 o no, siempre no, va a no, pagar? no. Siempre eso no lo exceptúa de la norma. Siempre va a ser 5%. Toda carga usada, si la traiga 1,000 veces, es el 5% de la percepción. Claro, hay chicos, es solamente para las personas que traen cosas usadas, que eso es parte de la normativa. Ahora, David dice, ¿en qué casos tengo que contratar un broker? Mira, David, el broker no va a ser muy útil. Broker, ¿qué significa? En inglés es vendedor. ¿Para qué tendrías un segundo vendedor? Si ya tienes al proveedor directo, con él haces todo el trato, no necesitas un intermediario. Mientras más intermediario metas a la cadena, tu costo va a ser más alto. ¿Por qué razón? Porque nadie trabaja gratis. Alguien te va a comisionar. Y no te conviene porque puede ser que ese broker te puede generar un conflicto de interés si es que no lo conoces y te puede bloquear el proceso. Te lo digo por experiencia. ¿Ya? Dice, a ver, vamos a ir con las preguntas. Ya veo que hay preguntas que se repiten. A ver, esta pregunta interesante, la respuesta es simple, pero Oscar, ahí te pregunta Mesue, ¿se puede hacer un despacho anticipado con LSL? Sí, sí es Pero posible. en la parte Ah, ok. administrativa y la operativa. Listo. Para poder aterrizar la pregunta, bueno, desde ahora, toda importación por norma es anticipada, es decir, la numeración. Yo numero la declaración de aduanas previa a la llegada de la carga para hacer el pago de los impuestos y obtener el canal de aduanas. Pero eso no hace de que cuando llegue del puerto tú vas a sacar tu bultito, no, igualito, el contenedor es trasladado a un depósito temporal para que se efectúe la desconsolidación, obtener el volante y cuando tú tienes el volante de despacho, recién, si es que tienes canal verde, procedes al retiro de la carga. Así es la secuencia, ¿no? Entonces no hay que confundir el tema del anticipado porque como está muy arraigado a que yo retiro del puerto, eso va a ser de que, no, si es anticipado, yo saco mi carga suelta del puerto. Eso no se puede. Cuando es un LSL anticipado es básicamente por el tema de la numeración de la declaración de aduanas, pero en la parte operativa continúa el mismo proceso, el contenedor se traslada al depósito temporal, lo aperturan, desconsolidan, hacen las tarjas, emiten el volante y con el volante tú recién puedes proceder con el retiro si es que ya tienes el canal verde o ya tienes el levante de aduana. Ahí Sebastián pregunta, tengo una duda, veo importador que traen zapatillas chinas, como le dicen réplicas, o sea, traen piratería. ¿Cómo hacen para que ingrese esa mercadería al Perú? Bueno, ese es un tema irregular. Sí, eso es por contrabando, o sea, lo que puede suceder son una serie de operativas de contrabando que no sugiero, ¿no? Puedes declarar una cosa y viene otra, pero ya te la juegas porque al final si la ciudad se da cuenta te incauta todo y te abre un proceso, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso. Y dependiendo del tipo de situación, ojo, los procesos van a ser civiles, pero si traes algo que puede afectar la vida de alguien, de civil pasa a penal. Entonces ya es pena de privativa de libertad, chicos. Entonces, tengan cuidado con el tema de la piratería. O sea, yo siempre solo os he dicho, que otros lo hagan
no significa que el delito sea aceptado, ¿no? Ustedes tienen que hacer los proyectos de manera regular, siempre, siempre, siempre. Manejen bien sus estructuras. Tú ves que el otro vende piratería, tú ves que el otro hace copias y lo venden y descaradamente se encuentran. Mira, hay algo que da mucha pena, pero es cierto. Nosotros vamos al Poder Judicial y al frente del Poder Judicial de todos lugares están todos los centros de piratería, de compra de documentos, falsificación, todo. Pero vivimos con eso, sí, pero eso no es lo correcto, eso no es lo permitido. Entonces, no hagan sus proyectos en base a que otro hace algo irregular. Yo les recomiendo que hagan un mejor proyecto. Por ejemplo, en vez de tener una copia de una Nike tratando de falsificar algo, tráete un producto, sé sincero, véndelo, dale la alternativa al cliente, ¿no? Oye, mira, este es un buen producto, yo lo he usado, no es Nike, pero y puedes armar tu propia marca. Toma tiempo, pero es mucho más oneroso, porque al fin y al cabo, el día que te descubran, te va a salir más caro porque vas a tener que pagar impuestos, regularizar, todo. Yo ya tengo 2 casos de ese tipo de alumnos que ha habido ese tipo de importación, que ha entrado en ese tipo de confiscación y problemas, ¿no? Específicamente Rubén, polvos azules y... Bueno, dime, Oscar. para hacer una acotación a la que tú hablas con el tema de las marcas, o sea, como tú dices, ¿no? Probablemente si tú mismo creas tu marca, te va a ser más oneroso, no al comienzo, desde luego, como todo negocio, porque no hay, eso sí no sería un negocio perfecto y, ¿me entiendes? Todo el mundo lo haría, pero todo negocio se inicia y es un proceso, ¿no? Pero también es importante, con el tema de las marcas, patentarlas. Eso es algo que la gente siempre deja de lado. Por ejemplo, yo hice mi marca, pepitos, conejitos, no sé, como fuese. Lo primero que hay que hacer es hacer la búsqueda en el Indecopy si hay una marca como es en el Perú y si no, buscar tu marca, patentarla y, o sea, que todo el proceso se haga adecuadamente para que cuando empieces las importaciones ya tengas avanzado esa parte de la marca y tú puedas traer con tu marca registrada y todo y empieces a hacer tus ventas sin problema. Han habido casos donde yo no registraron la marca y otra empresa, o sea, no sé, por darte una idea, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Yo traje una camisa y le puse marca 3G y tuvo cogida y empezó a venderse, a venderse, a venderse. Pero cometí el descuido de no haber patentado mi marca, porque es mía. Vino otra empresa, no está, pum, abrió, y luego cada importación tiene que darle dinero a la otra empresa por tú no haber patentado, ¿no? Hasta eso pasa internacionalmente. Por eso, o sea, cuando se hacen este tipo de negocios donde hay marcas que tú estás iniciando, lo mejor es patentarlas. Te cuesta un dinero que no es mucho, pero a la larga te sirve como base para, frente a cualquier otra copia, tú puedas, ¿no? Pelear. Y eso nos hace entender cómo las marcas grandes gastan mucho dinero en que no sean copiadas, pues, ¿no? Sus productos, sus motores, sus tendencias, sus diseños, ¿me entiendes? Porque, claro, cuesta un dinero hacer eso, ¿no? Y yo de buenas a primeras o cualquier importador agarra un modelo, lo copia y empieza a traer y así no funciona, ¿no? Excelente. De ahí me preguntan acá, me dice Mía L13, quiero importar cosméticos, pero la ficha técnica me entrega el proveedor chino, se encuentra en el idioma chino. Eso me podría dificultar para identificar la partida arancelaria. ¿Quién me podría ayudar para la traducción e identificación de la partida arancelaria que corresponde a mi producto? Le realizo esa pregunta porque sé que los únicos que pueden identificar la partida arancelaria de manera correcta es el agente de aduanas. Sí, sí, efectivamente. Nosotros podemos hacer la clasificación arancelaria, pero si no me das más base, o sea, es un poquito complicado, ¿no? Así como tú no la entiendes, también nosotros no la podríamos entender, ¿no? Se podría contactar con el proveedor chino para que haga el documento en inglés. Normalmente todos los chinos ya hacen los documentos en inglés Sí. y por ahí hacer una traducción que vaya acorde, ¿no? Y notar de que este cliente con estos productos que pretende traer vaya de la mano con lo que documentariamente está ofreciendo el proveedor chino. Eso también hay que tener mucho cuidado porque hay veces por obviar esa parte y no hacer las validaciones mandan productos que no son. O sea, por ejemplo, un primer, una cosa así, y al final le mandó otro producto por no hacer bien el detalle, ¿no? Hay que tener cuidado con eso.
De ahí, Oscar, ya que están mencionando cosméticos, ¿se necesita algún permiso para tener cosméticos? Sí, claro, porque el cosmético es un producto que va directo al cuerpo humano, ¿no? Entonces se necesita un permiso, una resolución del MINSA. El MINSA es quien emite ese permiso, ¿no? Y para esto, previamente, tú tienes que haber como empresa o sea, calificado, ¿no? Tener tu certificado de libre venta. O sea, es todo un proceso previo para tener la resolución de importación. No es que yo voy al ministerio, oye, yo quiero importar esto, dame el permiso. No. Tú como empresa, primero tienes que haber calificado como droguería, o hay veces te piden, o como no. Luego tu certificado de libre venta, cumplir con todos tus protocolos, tener cierto espacio, y sobre eso es tu primer paso para que tú recién eleves tu solicitud y obtener tu resolución de importación. Excelente. Oscar, ya estamos con el tiempo. Estoy seguro que si sigo leyendo las preguntas, nos Cantaba demoramos pues 2 horas más. sí, 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 sin problema. A mí me gusta más, a mí me gusta ¿No? más este tipo de ida y vuelta porque me parece más dinámico, ¿no? Yo cuando quiero comentarle a toda la audiencia que cuando Rubén me invitó, pude haber hecho una serie de PPTs y cosas así, ¿no? Pero yo le comenté, oye Rubén, podemos hacer una cosa de un ida y vuelta porque me parece que, a mi parecer, es un poquito más dinámico, ¿no? Y espero pues que le hayan gustado nuestra exposición, que podamos haber absuelto las dudas que hayan podido tener. Como le digo, cualquier consulta, ahora vamos a dejar nuestros datos. Encantado de poder atenderlos. Eh, y pues nada, agradecido de que nos hayan invitado. Espero que no sea la última vez que nos inviten, Rubén, a este tipo de eventos en la que todos ganamos, pues, ¿no? Porque, claro, nosotros aprendemos también de las consultas. Vemos que, claro, hay importadores que tienen ciertas dudas y podemos atacar, ¿no? Ese nicho de importadores que, porque así como ustedes, hay muchos que tienen las mismas dudas, entonces nosotros los podemos atender sin problema, ¿no? Excelente, Oscar. Oscar, si ahí por el chat le puedes dar o escribir tus datos para que ellos se puedan contactar contigo. Ahí, chicos, una vez me han preguntado a mí que necesitan un agente de aduanas de confianza. Yo les estoy presentando uno de los mejores desde mi punto de vista, que es Oscar, ya. Como les dije, chicos, el principal valor agregado es la ética y moral. O sea, Oscar es bastante transparente y te va a decir las cosas así, en crudo y directo, ¿no? Para que tú tomes tu propia evaluación. ¿No? Ahí, chicos, miren en el chat, ahí aparecerán los datos de Oscar. Sí, ahí Oscar, estoy ahí poniendo. ha aparecido una O como tus datos. Sí, 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 disculpen, disculpen. Ahorita estoy terminando de escribir a este correo, a logística@gpsupply.group.com, ¿no? Y cualquier consulta voy a dejar mi número, ¿no? Es para que te whatsappeen. Sí, sí, sin problema, sin problema. No se olviden, y se lo digo por experiencia, ese es un tema que también va a aprender Oscar. Cuando le hagan las consultas a Oscar, por favor, chicos, den información completa. Tengan a la mano ya la idea del producto que van a importar. Ya en el caso que requieran una cotización de la logística, necesitan las dimensiones: largo, por alto, por ancho, los pesos. En el caso que sea export, por favor, la dirección donde se va a recoger, El puerto de también el embarque. tipo, claro, toda la información clara. Si no es difícil, porque yo también hago el trabajo, hacía el trabajo, y cuando no tengan toda la información es muy completo. Y también indíquenle a Oscar en qué nivel está su proyecto. Ya conversaron con proveedores, no han conversado con proveedores, ya está listo, recién están comenzando, qué les falta, etcétera, Ah, etcétera. claro. Lo que pasa, chicos, a ver, para un poco comentarle a la audiencia esto, ¿no? O sea, probablemente, bueno, a ver, vamos a ser honestos. Probablemente hayan consultas, llamadas que por ahí puedan demorar un poquito porque nosotros también estamos en una operativa. Eso no hace de que no queramos contestar, sino que muchas veces la percepción de las personas, oye, yo te estoy llamando y escuchándome en pelotas. No es que no te empelotes, sino que por ahí que estuvimos un poquito ocupados, pero siempre, siempre vamos a... Yo estoy dando mi número personal, cualquier duda, ustedes me escriben ahí, si no contesto, me dejan un WhatsApp, que yo en cuanto pueda lo leo y les absuelvo las dudas, ¿no? En relación a las dudas, en relación a las cotizaciones,
igualito, encantado de poder servirle. Como siempre le digo a todos nuestros clientes, permítanos competir, permítanos presentar una propuesta distinta, ¿no? Para que ustedes puedan evaluar y si les va bien, excelente, porque hasta el momento nos ha funcionado esa política con todos los clientes que tenemos, ¿no? Gracias a Dios, entre todo ahí hemos tenido trabajito y bueno, mal que bien ahí vamos porque la logística ha bajado bastante producto de la pandemia y sin embargo los costos financieros, los gastos fijos, todo se ha mantenido, ¿no? Una empresa como la de nosotros que tiene unidades, tiene personal y todo eso, entonces siempre hay que ver todo ese contexto, ¿no? Hay veces que hay unas cotizaciones que un poco más y no te quieren dejar para ni el aire, entonces hay que entender que hay todo un detrás también de las empresas, pues, ¿no? Y por mi parte, encantado. Yo, Rubén, estoy muy contento de haber participado. Yo es primera vez que participo en este tipo de eventos. Y yo, como hablé contigo, te dije, yo encantado. Cualquier tema, siempre invítame y yo siempre estaré ahí para poder absolver. Y este es un poco mi método, ¿no? O sea, el ida y vuelta me parece más dinámico, ¿no? En tiempo real. Sí, 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 claro. Cualquier duda por ahí, oye, hay esto, lo otro, por ahí podemos hablar de importación, también del temporal que hemos tenido, sobre las logísticas compartidas, ¿no? Multimodales que también hemos podido hacer, ¿no? Entonces, para que, claro, la audiencia pueda tener una mejor, digamos, un mejor esquema sobre la logística. Lo importante en la logística es saber elegir los métodos, si es compartida, si es una sola logística que hay que hacer, o sea, por mar, por tierra. O sea, hay que saber cómo cuadrar toda la logística, por qué puerto ingresar. Mucha gente solo se enfrasca en Callao y hay 5 o 7 puertos en todo el litoral que fácilmente puedes hacer tu descarga y mejorar costes, ¿no? O sea, y así un montón de factores que podemos conversar para que todos los chicos que nos escuchan puedan tener más alternativas en sus empresas, por ahí, no sé, algún proceso que me hayan escuchado puedan implementarlo, ¿no? Y aquí estamos siempre desde nuestro lado para poder atenderlos y resolver cualquier duda, ¿no? Excelente, Oscar. Entonces, ya me despido, chicos. Cierro el anfiteatro. Ya será hasta la próxima. Gracias, Oscar, y buen fin de semana. Pásala chévere. Igualmente, chicos, gracias a todos. Gracias, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Gracias, chicos. Nos vemos. No se olviden, el martes estamos haciendo importación de juguetes. El miércoles estamos haciendo importación paso a paso. Y ahí estamos terminando este mes. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego.